Pues vamos a empezar con la descomposición vectorial del vector A, que tendría sus componentes a lo largo del eje X negativo y del eje Y positivo. Vamos a ponerlo aquí al costado derecho de la siguiente manera. El vector A como vector es igual a AXY, aunque en este caso la X es negativo, y menos AXY, más y positivo en AYJ, donde AX sería en este caso la proyección del A sobre el eje X, ¿no? Esta segunda proyección lo voy a hacer aquí, en una línea de color verde. Vamos a 90 grados trazar ahí. Ahí está. Y luego la proyección de A sobre el eje X sería esta distancia de aquí. Y este vector, ¿no? Este sería AX. El vector sería menos AXY, porque aquí estamos en el eje X negativo. Bien. Por estos lados de 3, 4 sabemos que este ángulo de aquí sería de, en este caso, aquí tenemos también un triángulo rectángulo, ¿no? Si a 3 se pone 37, a 4 se pone 53 grados. ¿No? Se nota que acá está el triángulo de 3, 4, 5, ¿no? Al lado de 3 se pone 37 grados. Y al lado de 4 se pone 53 grados. De ese modo ya podemos sacar la distancia entre este punto y este aquí, que sería la proyección, ¿no? Entonces tenemos aquí que el vector A es igual a menos, vamos a reemplazar el valor del módulo de A, porque el módulo de A es 675 newtons. Vamos a ponerlo solo como 675, entonces sería menos 675 multiplicado por el coseno de 53 grados en I, ¿no? Y luego el otro vector, la otra proyección para el eje Y sería aquí hacia arriba. Este sería AY, nótense que es positivo. Entonces es más 675 por el seno de 53 grados. Esto está en J y es J positivo. Listo. Lo vamos a hacer de igual manera en este caso para los vectores B y C. Creo que aquí ya voy a hacerlo de manera directa. Aquí en realidad me detuve a hacerlo un poquito detallado cada una de estas partes. En el caso del vector B, lo voy a poner con otro color. Tenemos este triángulo aquí. Que si acá es 30 grados, entonces por aquí tendríamos 60 grados, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera. El vector B, nos da cuenta que ambos son positivos, en este caso sus componentes. Tendríamos aquí B en X, que es positiva. Y
de este punto hacia allá, BX, y hacia arriba tenemos BY. Considerando aquí este ángulo de 60 grados. No lo voy a poner porque ya se nota porque el 30 está arriba, ¿no? Solo sigan la explicación y aquí tendríamos lo siguiente. BX es B o seno de 60. ¿No? Considerando el valor de B, que es igual a 325, tenemos positivo 325 por el coseno de 60 grados. Esto es en I. Y luego restamos. Perdón, y luego sumamos. Y luego sumamos el mismo 325 por el seno de 60 grados. Esto está en J. Y ahí ya tengo la segunda descomposición. Lo mismo vamos a hacer para C. En el caso de C, el triángulo estaría aquí. Y nuevamente tenemos 3, 4, ¿no? Donde 4 se opone 53 y a 3 se opone 37. En este caso, este de aquí sería un ángulo de 37. Por aquí, un alfa de 37 grados. Otro color. Este ángulo de 37 grados. Entonces de esa manera se queda como C es 428. Entonces tenemos 428 coseno de 37 grados acompañado de I más 428 seno de 37 grados acompañado de J. Bien, entonces esas son todas las fuerzas que actúan sobre el punto A, B y C. Y si yo sumo las tres, yo voy a tener la resultante. Entonces, simplemente vamos a hacer una suma aquí. De estas tres fuerzas. Como resultado, aquí está mi resultante, ¿no? Y ahora hay que sumar. Y esto se puede hacer muy fácilmente con una calculadora. De hecho, voy a hacer aquí una calculadora online. Esto porque necesito los senos y cosenos. Menos 675 coseno de 53. Vamos a ir sumando hacia abajo, ¿no? Más 325 coseno de 60. Eso más 428 coseno de 37.
Bien, y nos sale 98.09. Entonces aquí sería 98.09i. Luego esto más. Y ahora hacemos lo mismo, pero ya no sería con coseno, sino con seno. 675 seno de 53 más 325 seno de 60 más 428 seno de 37. Con lo que tenemos un resultado de 1078. Uno, 0, 78. Bien, con respecto a otra pregunta que por ahí nos dicen lo de la caja, ¿no? El peso de la caja, bien, aquí no se considera porque no se cuenta que la caja está apoyada encima del piso, ¿de acuerdo? Es decir, el peso de la caja está siendo soportado por el piso, porque no está suspendida la caja. Es más, tampoco tenemos aquí en este caso todavía la certeza de si está levantando esto a la caja. Eso lo vamos a analizar todavía más adelante, ¿no? Y al parecer en realidad no. Observen lo siguiente, ¿no? La caja de madera tiene 1850 kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes analizan 1850 multiplicado por 9.81, son 18.148.5 newtons. Si consideramos que existe hacia abajo 18.145 newtons, que es el peso en newtons de la caja, entonces esta no se levanta, porque si nos fijamos aquí, esta es la fuerza resultante hacia arriba, 1078. Entonces comparen, si son 18.148 hacia abajo y solo 1078 hacia arriba. Entonces, por lo tanto, esta caja no se levanta, ¿no? Tiene muchos newtons hacia abajo que hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la magnitud de la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el punto O, el peso no es uno que está actuando sobre el punto O. En realidad, el peso está siendo anulado, por así descartado, por que la caja está sobre una superficie, ¿no? Entonces solamente vamos a hacer de estas tres fuerzas. Por cierto, este problema no es de equilibrio, ¿no? Este problema, recuerden, está en la semana 1 y solamente está relacionado a lo que son vectores y fuerzas, ¿no? Exactamente sumatoria de fuerzas. Por eso que no se considera aquí el peso de la caja como si está apoyada, ¿no?, en el piso. Entonces, a ver, vamos a ver, esa es una de las preguntas que hay por aquí acá. Claro, dice Sebastián, y el peso se encuentra en el sentido del eje negativo. Sí, es cierto, Sebastián, que está en el peso ahí, pero la caja está apoyada, en este caso, sobre una superficie, ¿no? Entonces lo vamos a ver en el siguiente tema, por acción-reacción.
Si apoyo la caja sobre la superficie, entonces la reacción normal es la que anula todo ese peso. Por eso es que no se considera que al menos la caja de 1050 kilogramos, como les dije, son 18.148, ¿no? 18.148 newtons hacia abajo, que básicamente parte de eso la reacción normal lo equilibra acá, ¿no? Ahora, si queremos llevarlo a un problema de equilibrio específicamente, habría un peso, a ese peso se le da el eje Y, ¿no? Y la reacción normal sería igual al peso menos esta componente de la resultante de fuerzas, ¿no? Pero eso es ya un problema de equilibrio. ¿Alguna otra consulta? La fuerza del piso con la fuerza del peso, sí, se compensa. En realidad también entra a tallar la fuerza en el eje Y. Como les dije último aquí, si es que este problema fuera de equilibrio, habría una resultante en este caso en el eje Y, y aquí tendríamos el peso, ¿no? El peso de aproximadamente 18.148.5 newtons. Esto en realidad, este resultante en total está en newtons, porque todas estas fuerzas de aquí están en newtons. Entonces, en el eje Y solamente habrían 1078 newtons. Y aquí había una reacción normal igual a estos 18.148 newtons menos 2078, que es la diferencia porque hay una fuerza jalando hacia arriba. En un problema de equilibrio sería así, pero eso no cambia la resultante o el valor de la resultante, ¿de acuerdo? Por eso es que de todas maneras en este caso está bien. El peso no es un valor que está actuando en realidad sobre este punto, ¿no? El peso está actuando sobre la superficie. Bien. Ahora si terminamos, dice la magnitud de la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el punto O. Esa magnitud simplemente se sacaría sacándole la raíz cuadrada a los cuadrados de cada una de estas componentes. 98.09 cuadrado más 1078 al cuadrado. Entonces, ya obteniendo ese resultado, al cuadrado más 58 al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada. Tenemos 1082.19. Ahí está. Sería la primera respuesta. Y la segunda respuesta tiene que ver con el ángulo, la dirección de la resultante. En este caso, la dirección, vamos a llamarle alfa, en este caso puede ser alfa, puede ser simplemente ángulo de R. Es arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto es 1078 y el adyacente 98.09.
tangente de 78 sobre 98.09 es igual a 84.8 grados aproximadamente. Y ahí están los dos valores. Y aquí está. Me dice, una grúa sostiene una estructura metálica, como se muestra en la figura, del lado derecho, en el espacio que es la de izquierda. Está. Como se muestra en la figura, ¿no? Hasta que el cable AP se tensa con una fuerza de 865 kips. Bien, por si se están preguntando qué es un kip, ¿no? Es una unidad de medida que equivale, bueno, pues más o menos unos 4.448 newtons aproximadamente. 4.45 kilonewtons normalmente se usa, ¿no? Es una unidad de medida que representa un kilolibra, por así decirlo, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con el problema y nos piden en este caso las componentes fx, fy y fz del vector AP. Esa es la primera parte, ¿no? Y luego nos dicen los ángulos x, y y z que forman el vector AP con los ejes x, y y z respectivamente. Para poder hacer este problema tenemos que primero considerar cuál es la ubicación con respecto al sistema de referencia del punto A y del punto P. Solamente así podemos hacer el vector AP. Bien, entonces vamos a empezar aquí haciendo el vector AP, considerando los puntos, ¿no? El punto A sería, ahora vamos a sacar las coordenadas del punto A. En el eje X, en realidad este es X positivo. Aquí tendríamos X negativo, ¿no? En este paralelo, aquí es X negativo. En el eje negativo entonces tenemos 20. Entonces, aquí empezaríamos con menos 20. Ahora, en el eje Y, hacia este lugar es positivo, esta dirección, entonces hay positivo 30. Y en el eje Z, como A está en el plano, pues hay 0. Y ahora vamos viendo las coordenadas del punto P. P en X y en Y es 0, ¿de acuerdo? Porque solo está a lo largo del eje Z, y en Z es 60. Bien, entonces aquí vamos a hablar de radiovectores. El radiovector o vector de posición es un vector que está entre el origen de coordenadas y el vector. Bien, si yo pongo mi primer radiovector, un radiovector para A, tendría este R de A.
Y mi segundo radio vector, que sería un vector para B, estaría simplemente así hacia arriba. Este es para P. Entonces este es R de P. Bien, entonces si se dan cuenta, si yo voy del punto O a lo largo de R de A hasta el punto A, y luego subo con un vector de A a P, la suma de RA más el vector AP, que lo voy a poner aquí de color azul, aquí voy a dar un vector AP, segundo, ahí está, cambió la línea de color azul, este es el vector AP. Entonces seguimos este camino. Si vamos de O con RA aquí hasta A, y luego del final de aquí hasta aquí arriba donde está P, tendríamos un triángulo, ¿no? ¿Recuerdan la suma de vectores por el método del triángulo? En la suma de vectores del método del triángulo, RA más VAP sería igual a RP. Bien, lo vamos a anotar por aquí. Incluso podemos sacar el gráfico si gustan verlo de una mejor manera. Sacar el gráfico aparte, pequeño. Aquí voy a considerar el vector RA. Aquí está el vector RP. Y aquí el vector perdón, a ver, no era AP. Está. Listo. Entonces, observen esto. Por definición, por el método del triángulo, considerando este punto como el origen, RA más VAP es igual a RP. Entonces, ya que queremos hallar el vector VAP, este es igual a la diferencia del vector RP menos el vector RA. La siguiente pregunta es, entonces, ¿a cuánto vale el vector RA y cuánto vale el vector RP? Bien, el vector de posición RA en realidad es desde el origen hasta el punto menos 20, 30, 0. Entonces, como vector RA sería menos 20 en I, porque I representa en este caso al eje X, ¿no? Son los vectores unitarios sobre el eje X. Otra manera de decir 20 vectores unitarios en la dirección del eje X negativo, luego 30, en este caso unidades en la dirección del eje Y positivo, y 0 unidades en el eje Z, claro, porque no hay altura aquí, no sube, está en el plano. Ese es el vector RA, que simplemente son las coordenadas de aquí con I, J y K, ¿no? Pues lo quieren entender de manera práctica. Ahora, RB sería igual a, de la misma manera, 0i
0j y 60k. De ese modo ahora ya puedo sacar el vector AP, que es igual a una diferencia que lo acabamos de ver en la teoría, que sería igual a RP menos RA. Entonces aquí tendríamos que restar simplemente 0 menos 20, que sería más 20 obviamente, no 20 positivo, 20i, 0 menos 30 menos 30j y 60 menos 0, que sería 60k. Esas son las componentes Fx, Fy y Fz para el vector que va de A a P, ¿no? Pero en este caso todavía no son las componentes de la fuerza. Recuerden que esto es simplemente el vector que va de A a P, pero no es la fuerza que está a lo largo de A a P. Lo pueden comprobar porque si ustedes sacan el módulo de VAP, ese módulo no es 865. ¿De acuerdo? Esto simplemente me va a servir para encontrar la dirección de un vector que va de A hacia P. Entonces, ¿qué estamos considerando aquí? Que hay un vector AP y le vamos a sacar su unitario. Aquí voy a poner una línea de color rojo, una representación del vector unitario para AP. Este es el unitario de AP. La ventaja de esto es que ese unitario nos va a dar la dirección del vector de AD. Y con ese unitario vamos a poder obtener la fuerza. Aquí lo que nos interesa a nosotros es la fuerza que va en dirección a... Por ahí lo vamos a poner con este otro color. La fuerza que está en dirección a P. Esa fuerza en realidad que tiene componentes IJ y K, lo que nos interesa calcular. Y por definición, esta fuerza es igual al producto de su módulo por unitario, por el unitario de la fuerza. Pero la ventaja aquí es que el unitario de la fuerza es igual al unitario de AP. Si recuerdan la teoría de vectores unitarios, dos vectores, en este caso unitarios, tienen el módulo 1. Y un poco más atrás en la teoría de vectores, de manera general, dos vectores son iguales si comparten el mismo módulo, dirección y sentido. Y resulta que pasa eso con el vector unitario de la fuerza, cuyo módulo vale 1, y el vector unitario de AP, cuyo módulo también vale 1, y que los dos, miren, comparten el mismo módulo, dirección y sentido. Ahí está. Están básicamente ahí los dos en el mismo lugar, empezando en este caso de A, dirigiéndose a P. Los dos valen 1, tienen la misma dirección, ¿no? Tienen el mismo sentido, la cabeza de flecha, entonces son iguales. De esta manera lo que podemos hacer es reemplazar esto por lo siguiente. La fuerza F es igual a F
que es el módulo multiplicado por el unitario de AP. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar el unitario de AP? Pues esto que lo podemos sacar simplemente de aquí. El unitario de AP es igual al vector AP sobre el módulo de AP, por la definición de vectores unitarios. Bien, con eso ya tenemos todo lo necesario para terminar el problema. Entonces, esta fuerza de manera vectorial sería igual. Primero, el módulo. El módulo es de 865, que multiplica el unitario. Bien, ahora el unitario es un cociente. Recuerden, es el vector AP, 20i menos 30j más 60k, dividido entre su módulo. En este caso sería 20 al cuadrado más 30 al cuadrado más 60 al cuadrado. Y lo que hay que hacer aquí es multiplicar el 865 por 20 y dividirlo entre esta raíz. Eso va acompañado de i. Luego el 865 por, salió 30. Vamos a arreglarlo aquí. 30 salió 3 ahí. Por 30, ¿no?, sobre este módulo completo. Y luego el 865 por 60 sobre este módulo de aquí. Vamos a realizar las operaciones necesarias en cada caso y nos va a salir las componentes aquí para F. Vamos a realizar las operaciones. Bien. Para la primera, 865 multiplicado por 20 entre la raíz de 20 al cuadrado más 30 al cuadrado más 60 al cuadrado es 1730 céntimos. Ese es el valor exacto, luego voy a poner el valor aproximado. Y 730 céntimos y aquí abajo voy a poner ya también su valor aproximado. Es aproximadamente 247.14i. A veces es conveniente tener el valor exacto, ¿no? Si es una respuesta final como la que está aquí, entonces normal, puede ser el valor aproximado. Pero si esto me va a servir para hacer otros cálculos, entonces mejor es utilizar el valor exacto para no propagar el error, en este caso, del redondeo. La segunda sería en este caso lo mismo, pero ahora por menos 30. El 865 por menos 30 sobre la raíz cuadrada, no de todo el
acabamos de ver, es menos 2595 séptimos. En J, menos 2595 séptimos en J, es aproximadamente menos 370.71 en J. Y finalmente con 60. $5,190 séptimos en K, que es aproximadamente 741.43 K. Bien, esa sería nuestra respuesta de las componentes fx, fy y fz para el vector AP. Faltarían los ángulos, ¿cierto? Solamente faltarían los ángulos. Voy a hacer también y hacer un poquito más pequeño esto. Voy a agrupar algunas cosas, luego las voy a hacer más pequeñas para que me dé espacio para hacer los ángulos. De este lado derecho voy a hacer los ángulos. Hacer un pequeño apartado aquí. No necesita mucho espacio de hecho, pero lo vamos a separar. Entonces primero, digamos que todo de la IVA era la parte A. Componentes de F. Y a la derecha vamos a poner la parte B, que son los ángulos de dirección. Recuerden que en la explicación se dijo que para un vector, por ejemplo en este caso vamos a tratarlo con B, fx sería igual a f coseno de alfa, donde alfa es el ángulo que forma el eje x positivo con el vector. Bien. En este caso vamos a llamarle alfa x para notar que viene del ángulo que forma el eje con x. Bien, lo que necesitamos conocer justamente es este ángulo. Bien, el alfa x. Si lo despejamos, nuestro alfa x sería igual a el coseno a la menos 1 de fx sobre x, perdón, de fx sobre f. Ahí está, de fx sobre f. Bien. Ahora, ¿cuánto es para nosotros alfa x entonces? Coseno a la menos 1. ¿Cuánto es fx? 1730 séptimos. Ese es nuestro fx.
y el F es 865. Hacemos las operaciones respectivas. Estoy usando el valor exacto para no perder ningún decimal. El coseno a lo menos 1 de 1730 sobre 7 sobre 865 es 73.4 grados. ¿No? Un poquito de espacio más, moviendo esto a la izquierda. Listo. Bien, de la misma manera pues, podemos hacer en este caso el cálculo para beta, que sería el ángulo que forma con el eje Y. El ángulo beta formado con el eje Y sería el coseno a la menos 1 de la fuerza, en este caso en Y, sobre F. ¿Cuánto será la fuerza en Y? Ahí es menos 2595 sobre 7 dividido entre 865. Va con su signo, ¿cierto? Menos 2595. ¿Está? Vamos a ver cuánto vale este coseno. $115.4 grados. ¿Está? Mayor a 90 se nota porque justamente es negativo, ¿no? Su coseno. Y vamos a llamarle al último gamma z, porque es el ángulo con el que forma la z. Ahora de manera directa, coseno al menos 1 simplemente sería de la componente, en este caso en Y, 5190 sobre 7 y todo entre 865. Eso simplemente aquí hay que reemplazar 5190. Sale 31 grados. Ya está. Y esos serían los ángulos que necesitábamos. Sí, son 31. 131.
Por ahí está el 1.35. Vamos a la izquierda que se visualice bien. Ahí está. ¿Qué tengo que revisar en el 1.35? Bien, recuerdan específicamente el tema de las proyecciones, ¿no? De las proyecciones, vamos a llamarle, por así decirlo, de específicamente referidas a los ángulos. Lo que hay que hacer aquí justamente es hacer esas proyecciones, ¿no? De acuerdo, porque yo tengo básicamente aquí vectores, no puntos. No tengo el punto B, no tengo el punto A, ¿no? Lo que tengo son ángulos. Entonces hay que proyectar este vector, por ejemplo, yo voy a hacer de AP sobre el plano. ¿Cómo proyecto AP sobre el plano? Bueno, primero tengo que sacar la proyección aquí, sobre esta línea punteada de aquí que estoy señalando, que sería P coseno de 25, esa sería la proyección sobre este lado. Y luego esta proyección tengo que mandarla al eje X y al eje Y. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, miren, básicamente lo voy a hacer en este caso un lápiz. Voy a hacer un poco grande esto primero para que lo vean. En el caso de la proyección, ¿qué tengo que hacer? Primero les dije, vamos a proyectar una distancia. Lo voy a poner aquí de color azul, aquí. Eso de ahí. A lo mejor no se alinea completamente a la línea, tiene que alinearse. Ahí está. Ahí está. Ya está. Eso de ahí que está de color azul. Bien. ¿Qué es esa línea? Bueno, esa línea no es otra cosa en este caso que el valor de esto de aquí de AP, ¿no? El módulo de la distancia que hay desde A hasta P por el coseno de 25. Si revisamos el problema, dice que un árbol está sostenido por dos cables que se encuentran anclados al suelo mediante estacas en A y en B, ¿no? Y la tensión del cable AP es de 74 kilonewtons. ¿Bien? Entonces, vamos a considerar en realidad de frente un vector unitario que va de A a P. Y ese vector lo vamos a proyectar sobre, en este caso, vamos a decir, aquí hay un unitario que va de A a P, es decir, un pequeño vector aquí de módulo 1. Ese unitario de A a P tiene una componente para empezar sobre el eje X, poner el unitario de A por lado para poder escribir. Aquí está. Tiene una componente, lo voy a poner de otro color para que se note, de color rojo aquí. Y esa componente está en el plano XY. ¿De acuerdo? ¿Cómo se logra esa componente en el plano XY? Esto de aquí es simplemente UAP, ¿no? Coseno del ángulo, ¿no? Coseno del 25. Pero esta componente UAP está en el plano XY, ¿de acuerdo? Esto está
XY. Yo lo necesito solamente en X o en Y. Entonces, para pasarla solamente a X o a Y, tengo que volver a proyectar. Pero esta vez tengo que volver a proyectarla. Para que quede solamente en X, tengo que proyectar en este caso ese unitario ahora por el coseno de 35 para X. Por el coseno de 35 para X y por el seno de 35 para Y. De esta manera esto se va a subdividir en dos, donde uno va a ser QAP coseno de 25 por coseno de 35. Y esto ya va a estar solamente en X, ¿no? Y el otro va a ser en este caso por el coseno de 25 por el seno de 35 y esto va a estar en Y. Y diríamos que la última sale de manera directa, ¿no? Porque si para el plano XY es por el coseno, vamos a ponerlo por acá, UAP en Z simplemente saldría por el seno de 25. Esto es en el Z. De esa manera ya tengo, digamos que las tres componentes que necesitaba. Recuerden que el módulo de OP es 1. Así que al final nos vamos a quedar con este módulo es 1, este módulo es 1, este módulo es 1, este módulo es 1, ¿no? Así que al final simplemente nos quedamos con el coseno de 25, con el seno de 25, ¿no? Con el coseno por el coseno de 25 por el coseno de 35 y con el coseno de 25 por el seno de 35. Nos quedamos con esos valores nada más. Y a ese unitario hay que multiplicarlo por la fuerza. Recuerden que la fuerza, lo voy a poner por acá, es igual al módulo por el unitario. Y que también habíamos dicho que el unitario de F es igual al unitario de AP. Entonces esto lo podremos poner como el unitario de AP. Que donde el unitario de AP solo me da en este caso la dirección y el sentido. Ahora, ¿qué componentes tendrá el unitario de AP en X, en Y y en Z? Bien. El unitario de AP ya hemos visto que en el eje X, ¿no?, tiene este módulo acompañado de, en X es Y. En Y acompañado de J. Y en Z acompañado de K. Entonces ahí por la descomposición por seno y coseno tendríamos básicamente lo siguiente. Voy a mover esto a la izquierda. ¿Está? Tendríamos que el unitario de AP es igual a coseno de 25 por coseno de 35 y más coseno de 25 por seno de 35 J, más, lo voy a poner por abajo porque no alcanza, aunque sí alcanza. Vamos a hacer un poquito más chiquito esto. Ahí está. Más
seno de 25K. Ahí está. Bien, ese es el vector unitario. Ten en cuenta que en este caso está formado ya no por puntos, sino en función de los ángulos, ¿no? Ya no está formado por puntos, sino está en función de los ángulos. Y ahora simplemente eso hay que multiplicarlo por el módulo. Pero recuerden ustedes, el módulo nos lo dan, son 74 kilonewtons. Es decir, este F de aquí, que es 74 kilonewtons, pasa a multiplicar, ¿no? De ese modo, la fuerza sería 74 coseno de 25 por coseno de 35i más 74 coseno de 25 por seno de 35j más 74 seno de 25k. Ahí está. Lo único que tienen que hacer ahora es hallar los valores, ¿no? Los valores de la multiplicación de 74 coseno de 25 por coseno de 35, 74 coseno de 25 por seno de 35 y 74 por seno de 25. Y ya está. Y esas son las componentes. Y con eso yo ya puedo sacar los ángulos, que también lo hemos visto en el ejercicio anterior. Así que ese problema prácticamente ya está resuelto. Simplemente faltan los resultados. Ya voy a sacar los resultados nada más de esto, que es 74 que multiplica el coseno de 25 grados, que multiplica a su vez el coseno de 35 grados, que es 54.94. Ahora es 74 coseno de 25 por seno de 35 para y, que sería 38.47. Y finalmente 74 seno de 25. Sería 1.27. Ahí está. Ahora recuerden, en los ángulos, ¿cuánto vale alfa? El primer ángulo es coseno a la menos 1 de ¿cuánto? Coseno a la menos 1 de... Todos van a ser entre 74. En el primer caso sería 54.94 sobre 74. Beta, coseno a la menos 1 de 38.47 sobre 74. Y gamma en realidad ya no lo necesito encontrar, ¿no? Porque si se dan cuenta aquí, lo voy a hacer de esta manera. Este es el eje Z. Si lo traslado aquí, aquí también está el eje Z, ¿de acuerdo? Ahí está. Paralelo. Entonces la componente F de Z, que lo voy a poner en verde para que se note un poco más, estaría acá, más o menos. Digamos que ese es FZ, ¿no? Es la componente FZ. Entonces el ángulo que forma el vector con la componente FZ está aquí. Es simplemente 90 menos 25.
que serían unos 65 grados, y ya está. Entonces, ese último, de manera directa, es igual a 65. Como que se note bien. Los otros dos sí hay que sacarlos. Los otros dos no son 35, no son, ninguno de ellos 35, no se vayan a confundir, no es esto, no, esto va a salir otro valor diferente, vamos a calcularlos, pero es otro valor que es diferente de 35. Bien, vamos a sacar entonces el coseno a la menos 1 de 54.94 dividido entre 74, que es 42.06 en el primer caso. El segundo es de 38.47. Es 58.68. Y ahí está. Eso sería la parte A. Ahora, lo bueno de esto es que con esos mismos conocimientos ustedes ya pueden hacer todo lo demás. Ya no queda demasiado tiempo aquí. Un poco más chico esto. A ver que entre todo el enunciado. Ahí está. Y ahí está la solución de esa primera parte, de acuerdo a eso de ahí lo hemos hecho solamente para AP. Bien. Ahora como tarea, digo esa primera parte porque ahora como tarea ustedes pueden hacer lo mismo, pero para BP. Sé que no lo pide el enunciado, pero en este caso ustedes podrían hacer lo mismo practicando para BP, considerando en este caso que bueno, pues la tensión puede ser cualquiera, ¿no? Podría ser la misma, 74 kilómetros, o pueden ponerle ustedes otra tensión. De hecho, normalmente lo que se hace para poner un examen es escoger un gráfico de estos y poner una pregunta en función de algo que no haya estado desarrollado previamente. Por ejemplo, ustedes pueden practicar de acuerdo a BP, poniéndole obviamente algún valor a la tensión, que ahí no lo da, pues no pide esa parte, pero ustedes podrían hacerlo a manera de práctica. Por ejemplo, ya decirles, ¿no?, que es 80 kilonewtons la tensión de BP. Vamos a poner aquí. Entonces, solamente a manera de práctica, para que ustedes practiquen, pueden hacer lo mismo, pero aquí considerando 80 kilonewtons como la tensión que va de B a P. Si ustedes usan esto de aquí y vuelven a repetir el problema de manera de práctica, van a poder encontrar en este caso una solución, ¿no?,